Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda en esta mañana su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy vamos a dar inicio a nuestra celebración dominical número 156. Hoy, domingo 22 de agosto de 2021, terminando este segundo cuatrimestre. Ya prácticamente el otro domingo estamos en el último cuatrimestre de este año 2021 que el Señor nos ha regalado. Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por permitirnos estar durante todo este tiempo en estas reuniones, domingo tras domingo, salvo contadas ocasiones en las cuales hemos tenido eh, razones de fuerza mayor para no estar. Y bueno, estamos en nuestra serie de radiografía del Evangelio, calentando motores. Hoy vamos a ver la parábola del sembrador, como usted lo pudo ver antes de entrar a la transmisión. Y como siempre, siempre tenga a su mano su Biblia, su papel, su lápiz o lapicero, algo con que tomar nota. Eh, no se debe usted sentar a escuchar o a estudiar la palabra, ya sea que la escuche de otra persona o que lo haga usted mismo, sin tener estos elementos al lado, porque usted necesita tomar nota. La memoria castiga, me decía por ahí un ingeniero cuando no me veía tomar nota, y aprendí esto de él. Ernei, la memoria castiga, y tuvimos que aprender a tomar nota cuando estaba recibiendo instrucciones. Igualmente Dios cuando nos da instrucciones, es bueno tomar nota. No somos oidores olvidadizos, como dice la palabra, y parte del ejercicio y los elementos que podemos tener a la mano, las ayudas que podamos tener, son bienvenidas. Váyase también ubicando en el Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Pacto, y ubíquese en el capítulo 13, ahí es donde está la parábola del sembrador. También está en Marcos capítulo 4, pero hoy vamos a estudiar eh, como está escrito en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. Y mientras usted va llegando hasta allí y se va ubicando, entonces como siempre, eh, quiero dar saludos especiales. Primero a todos los suscriptores del canal de YouTube, el canal de YouTube que se llama Ministerio Internacional Dios es Amor. También a nuestros amigos y hermanos que están en los diferentes municipios del Valle del Cauca y también en otros municipios de otros departamentos de Colombia, que también ven nuestros mensajes domingo tras domingo. Igualmente para aquellos que se encuentran en otros países y que nos visitan cada semana en nuestro canal. Y tenemos personas que están en Panamá, otras que están en España, otras que están en Estados Unidos. Y bueno, allí estamos llegando, gracias a Dios, por estos medios, porque podemos llegar. Y le digo también a todos estos hermanos, ¿sí? Que son, digamos que cibercristianos, ¿sí? A nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, eh, que no pueden de pronto llegar hasta nuestra congregación por limitaciones de distancia, ¿cierto? Pues yo quiero hacerles nuevamente la recomendación de buscar una congregación local en la cual puedan compartir con los otros hermanos de la fe, y sobre todo para que puedan ser servidos y puedan ser enseñados por un pastor de esa congregación, también por ese cuerpo de diáconos que estén allí sirviendo como colaboradores de Dios y que estén allí rodeando a ese pastor. Usted necesita tener ese pastoreo allí, necesita alguien que le amoneste de parte de Dios, que le enseñe, que lo guíe, que ore con usted, que esté con usted. Entonces por eso les hago esa recomendación. También
pues quiero saludar muy especialmente a la congregación local en la ciudad de Palmira, a quienes asisten domingo tras domingo a las celebraciones. Y finalmente, también un saludo para aquellos que asisten a otras congregaciones de la ciudad y que nos escuchan cada semana. La invitación, siempre me gusta reiterar la invitación para todos aquellos que no están asistiendo a ninguna congregación, ¿sí? Porque aún de pronto no han tomado la decisión de hacerlo, ¿cierto? Que no asisten todavía, o a aquellos también que han dejado de congregarse, que lo hacían, pero han dejado de congregarse porque de pronto no se han sentido bien en el lugar en el cual se encontraban y si les gustaría o que les gustaría acompañarnos en una de nuestras celebraciones dominicales, quiero decirle a estas personas que son bienvenidos a esta porción de la familia de la fe, que aquí en la tierra tiene un nombre, pero que allá en el cielo somos una, y aquí también somos un solo cuerpo. Aquí esta pequeña porción de la familia de la fe se llama Ministerio Internacional Dios es Amor. Las reuniones dominicales las estamos llevando a cabo a las 10 de la mañana en la calle 29, número 3367 del barrio Nuevo de la ciudad de Palmira. Esto queda diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira. Ahí usted va a ver un letrero que dice Instituto CENCAP. Allí nos estamos reuniendo provisionalmente. Prácticamente nos tocó volver a empezar de nuevo y ahí vamos. Ahí vamos con la bendición del Señor haciendo el trabajo, formando discípulos para Cristo. Y bueno, continuemos hoy pues entonces con la radiografía del Evangelio. Lo vamos a hacer como siempre a la luz de esta hermosa palabra. Allí en esta hermosa palabra estamos dilucidando pues aquello que ocurre, ¿sí? En las vidas de las personas cuando son sometidas o cuando están escuchando la predicación del Evangelio. Eso que pasa allí, que ocurre, que es un misterio que no está a la vista de los ojos humanos, pero que la palabra de Dios nos permite verlo, entender qué es lo que está pasando cuando se predica el Evangelio. Hoy específicamente con el estudio de la parábola del sembrador, vamos a ver cómo el Señor Jesús de manera muy clara expone esos tipos de reacciones o de actitudes, si así se pudieran llamar, que pueden tomar las personas cuando escuchan la predicación del Evangelio. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 13 del 1 al 9, en la parábola del sembrador, y que también está en Marcos del capítulo 4 del 1 al 9, también el capítulo 4 del 1 al 9, y en Lucas 8 del 4 al 8 también encontramos esta parábola. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Yo quiero que usted recree en su mente esta escena, así que Jesús sale, tenía una casa o estaba cerca, una casa que era cerca a la playa, sale, se monta en la barca, como era habitual en él, hace retirar la barca un poco de la playa, la gente se sienta ahí alrededor de la playa, usa, como dice la palabra, su creación, ¿sí? Como amplificador, viene la brisa y la brisa hace expandir o lleva las ondas sonoras hasta la playa. Ese era el equipo de amplificación que usaba el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, con ese equipo de amplificación, y usted está ahí recreándose, haga de cuenta que usted está allí en la playa, ¿cierto? Usted lo recrea ahí en su mente. Y entonces mire lo que ocurre, lo que dice Mateo que ocurrió en este momento. Dice versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, ¿sí? Alguien sale a sembrar, coge de su zurrón, de su recipiente, la semilla, la lanza, que es una forma de sembrar, ¿sí?
lanzaba las semillas y entonces describe que parte cayó junto al camino, es decir, se salió del área donde debía ser sembrada. Dice que otra parte cayó en pedregales, que es un poquito más cerca hacia el terreno. Dice el versículo 6, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y en el versículo 6, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, es decir, ya donde la labranza termina, en la labranza de la tierra, el campesino ahí termina, y ahí ya ahí crece un poquito de maleza, ¿no? Entonces dice que parte de esa semilla que él estaba sembrando cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, versículo 8 dice, cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Versículo 9, este versículo es muy clave para todo el resto de la parábola. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Y aquí está diciendo es, preste atención y dele entendimiento. Hace 8 días vimos lo que significaba el Evangelio. La parábola del sembrador tiene que ver con la predicación de las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. La Biblia, desde el primer versículo en Génesis hasta el último versículo en Apocalipsis, y pasando por cada letra, por cada signo de puntuación, trata de Jesucristo. Todo el Evangelio, toda la palabra de Dios trata de Jesucristo y es el Evangelio, que son esas buenas noticias, ¿no? Vimos hace 8 días, esto es lo que predicamos. A esto es lo que nos dedicamos semana tras semana, a predicar este bendito evangelio, estas buenas noticias de salvación. Eso es, a formar discípulos, a formar gente con el carácter de Dios. Esta parábola nos va a dar a entender muy bien esto y yo sé que a usted le va a servir y va a ser de mucha utilidad y el Espíritu Santo hoy va a hacer una obra en su vida, ¿sí? Para que usted pueda comprender mejor. Eso es lo que trata esta serie, precisamente, que comprendamos el Evangelio. No puede ser que nosotros vamos a una congregación o llevemos tantos años en lo que llamamos el Evangelio sin saber qué es el Evangelio, sin conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana y principalmente la doctrina de la salvación. Entonces, hace 8 días que vimos lo que significaba el Evangelio, nos fuimos al diccionario, vimos que venía de una palabra del latín que era evangelium y otra del griego, y esa a su vez venía del griego que era evangelion o evangelium, ¿sí? Vimos de que si había una buena noticia es también porque había una mala, ¿sí? Vimos también de qué se trataba esa mala noticia, y se la vuelvo y se la repito, es que el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa desde el huerto de Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y que el hombre ni tiene la capacidad de buscar a Dios, ¿cierto? Ni lo busca tampoco. ¿Por qué? Porque está incapacitado, imposibilitado para buscar a Dios. Vimos esas consecuencias, ¿cierto? Esas consecuencias de tener esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y las subdividimos, esa consecuencia, en tres partes. Lo primero es que el hombre está separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y hay una separación entre el hombre y Dios y por eso no puede tener comunión, ¿cierto? No puede tener comunicación, no puede tener esa relación ni intimar con Dios a causa de esa naturaleza pecaminosa que siempre lo separa. Como Dios es santo, Dios no soporta el pecado. Cada que el hombre peca, ¡frum!, se rompe esa comunión con Dios. Hay una muerte eterna también, parte de la consecuencia es que hay una muerte eterna, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna.
Y a causa de esa separación y de esa muerte eterna, pues hay un castigo, ese lugar, o digamos que ese sitio donde se paga esa pena, es el infierno. Y vimos lo más importante que era esa buena noticia, que la buena noticia es que Dios, ¿sí? En sus atributos de santidad y justicia, ¿sí? Además de esos atributos que ya le conocemos de santidad y justicia, tiene otros dos atributos, ¿sí? A través de los cuales le provee esa posibilidad de salvación al hombre. Y esos atributos se llaman el amor y la misericordia, que fue lo que movió a Dios a que tanto el Señor Jesús viniera y se hiciera hombre, como también el Padre lo pusiera o permitiera que estuviera en una cruz y pusiera todo el pecado del hombre ahí para justificarlo. De eso se trata el Evangelio. Eh, digamos que de una manera sencilla de explicarlo. Ahora, vamos a ver en la parábola del sembrador, cuando la gente se le explica esto, se le predica esto, y también el plan de el plan de redención que está en Isaías capítulo 53, que también probablemente lo vamos a ver en esta serie, eh, el Señor Jesús da esta parábola explicando eso, qué pasa cuando se predica el Evangelio, ¿cierto? Y lo primero que hace en el versículo 1 dice, oíd pues vosotros, en el versículo 18, perdón. Vámonos hasta el versículo 18, donde aparece la explicación de la parábola del sembrador. Esta parábola es la que se llama la parábola clave, ¿sí? Como cuando usted tiene un metro para usted medir algo, entonces usted, un metro es o una cinta métrica, ¿sí? Un flexómetro, ¿sí? Usted llega y lo saca, usted lo que hace es comparar una medida con un patrón que está ya preestablecido, ¿cierto? Entonces ese patrón para nosotros es el metro, para los ingleses y para los americanos es el pie, pero para nosotros es el metro. Entonces, cuando nosotros tomamos ese elemento que tiene esa medida, nos sirve para comparar y decir, esto mide tanto, pero es una medida, un patrón que ya está preestablecido. Igualmente, esta parábola de el sembrador lo que nos sirve es para comprender todas las otras parábolas. Por eso yo le llamo la parábola clave, para entender las demás parábolas. Esta y la del trigo y la cizaña, pero principalmente esta del sembrador. Entonces el Señor Jesús empieza a explicar esa parábola a partir del versículo 18, ¿cierto? Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Quiénes son vosotros? Él ya había llamado a sus discípulos aparte. El Señor hablaba por parábolas, acordémonos que Él lo hacía porque como los fariseos y los escribas se creían tan sabios, los sacerdotes pues de la ley se creían tan sabios, entonces el Señor les hablaba por parábolas para que oyendo no entendiera y viendo no viera. Ese era el objetivo. Pero Él a sus discípulos sí les explicaba aparte. Entonces, para esto es la parábola del sembrador. Ahora, aparece el primer tipo de persona, ¿sí? Que está, vamos a estar entre el versículo 1 al 9, ¿cierto? Y vamos a estar también viendo los otros versículos desde el 18 en adelante donde está la explicación. Entonces, miren, hay un primer tipo de persona que aparece en el versículo 4, que es, dice, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Ese es un tipo de persona, vamos a llamarlo tipo de persona junto al camino, perdón. ¿Quiénes son esos de junto al camino? Aquí lo dice claramente. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 13, vamos a ir hasta el versículo 19. Vamos a estar así, en la parte, en los primeros 8 o 9 versículos y luego vamos a partir del versículo 19, 18 pues, donde está la explicación. Entonces,
vamos a ver que hay una persona tipo junto al camino que tiene una característica que la va a explicar el Señor. Y es que esa persona oye el Evangelio, oye la palabra, se expone a la predicación de la palabra, pero no la entiende. Siempre le pasa lo mismo. Y puede ir domingo tras domingo, puede sentarse domingo tras domingo enfrente del YouTube, puede escuchar cualquier cantidad de predicadores, de enseñanzas, de mensajes, leerlas, eh, pero no la entiende. Oye, pero no la entiende. Ese es el junto al camino. Versículo 19. En el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la oye, pero no la entiende, dice que viene el malo o Satanás, ¿cierto? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? La voy a leer también este mismo versículo 19 en una versión parafraseada que es la traducción del lenguaje actual. Versículo 19 dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, ojo, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Este tipo de personas, sí, son personas que así se les enseñe o se les explique con plastilina, con jueguitos, con dinámicas, con lo que sea. Termina un mensaje y se le pregunta, ¿usted qué entendió? Y la persona no puede dar respuesta de esto, ¿sí? Entonces, un profesor está en un aula de clase, tiene todo tipo de estudiantes. La manera de ese profesor darse cuenta si sus alumnos están entendiendo, están aprendiendo o no, es mediante las evaluaciones, ¿sí? Pero evaluaciones a conciencia, evaluaciones donde la persona no tiene a alguien quien le esté diciendo de qué se trata. Mire, es triste ver cómo dentro de las congregaciones ocurre que la gente escucha el mensaje, escucha la palabra, no sabe qué es salvación, no sabe qué es justificación, no sabe qué es redención, no sabe qué es, bueno, una cantidad de cosas. Son como miembros de un club. Yo los comparo como miembros de un club cristiano. La gente va a las iglesias como un club, como una moda, como algo, bueno, aquí va mi amigo, mi amiga, va mi familiar, va mi eso, pero no tiene ningún conocimiento de la palabra. Ahora vamos a ver al final qué ocurre con el entendimiento, ¿cierto? Y vamos a sacar conclusiones. Entonces, usted no sea de este tipo de personas. Si lo es, si usted mismo se asimila como una persona que escucha la palabra de Dios y no la entiende, yo le digo, ore y ocúpese de decirle a aquel que le puede enseñar, el autor de esta palabra, el Espíritu Santo, que le enseñe esta palabra. Toda la palabra ya fue revelada. Por eso no diga, no es que necesito recibir revelación. No, ya toda la revelación está. Por eso nadie puede añadirle ni una jota ni una tilde a este precioso libro. Lo único que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo nos ilumine lo que está allí. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña la palabra. Entonces, usted debe de orar y pedir al Espíritu Santo de Dios que le ilumine esa palabra, porque Él fue el inspirador de toda esta escritura. Entonces, eso es lo que usted debe de hacer. Si usted se asimila, se entiende o nota que esa es la forma en la cual usted reacciona, ¿sí? Cuando le es predicado el Evangelio.
Ahora, vamos a ver otro tipo de persona, porque el Señor describe 4 tipos de personas en esta parábola. El otro tipo de personas es el tipo pedregales, así lo llama. Tipo pedregales habla es piedras, ¿sí? Una semilla, si cae en una piedra, pues ahí no puede germinar, ¿cierto? Entonces, y este lo describe el Señor como las personas que reciben con gozo, ¿sí? Con alegría, aleluya, gloria a Dios, y saltan y dan aleluyas y dan vivas y dan hurras y todo. Pero eso no dura mucho, eso no dura mucho. Entonces, ese es el tipo de persona pedregal. Cayó ahí la semilla, ¿cierto? Y la semilla que trata de brotar. Pero ¿qué pasa? Eso no va a durar mucho. ¿Por qué? Porque no tiene sustrato, como dicen los ingenieros agrónomos, al cual adherirse, ¿sí? Al cual pegarse para poder seguir creciendo. Entonces, vamos hasta el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, ¿sí? Mucho gozo, mucha alegría, mucha euforia porque no tenía profundidad de tierra. Pero en el versículo 6 dice qué pasa cuando no hay profundidad. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Si no tiene agua de dónde tomar y sustrato para tierra de dónde tomar nutrientes, pues el sol va a ser lo suyo en esa pobre semilla o en esa persona. En Mateo, en el versículo 20, Mateo 13, 20 al 21, volvamos otra vez 20 al 21, donde el Señor está explicando, dice cómo es este tipo de personas. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y en el versículo 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir, escúcheme, ¿por qué se sabe que es de corta duración? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Entonces, la radiografía es lo que vemos delante de nuestros ojos es que la persona lo recibe con muchísima euforia, con muchísima alegría. Pero poquito tiempo después usted le pregunta y ve, ¿y por qué no estabas yendo a una congregación? Sí, pero ya no, ya me aburrí, ya no me gustó y eso. Y aquí dice la causa, el Señor Jesús, de por qué esa palabra no permanece en las vidas de esas personas, ¿cierto? Porque cuando viene algún tipo de bullying, por decirlo así, bullying por causa de la palabra, porque el mundo nos hace bullying por la palabra, ¿cierto? De acuerdo al grado de madurez que tengamos, entonces o vamos a continuar o vamos a tropezar. Quiero leerlo también en la traducción del lenguaje actual. Versículo 20. Dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios. Nuevamente, lo oyen. Todos lo oyen, sin excepción. Y lo aceptan rápidamente. Sí, yo quiero ser cristiano, yo voy a ser. Eh, Cuando se predica, no solamente el que conoce la palabra por primera vez o les predica, sino también aquel que eh, escucha un mensaje acerca de la oración, por ejemplo. Yo tengo que orar, yo lo recibo con gozo, ese mensaje de la oración y mañana madrugo y voy a orar 1 hora y esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? Cuando le suena el despertador y el despertador le hace bullying a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí le llega la euforia de la predicación del día domingo, le llega hasta las 5 de la mañana o hasta las 4:50, ¿cierto? Que le suena el despertador para ponerse a orar y darle práctica a ese mensaje. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Mire lo que dice el versículo 21. Pero como no entiende muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. ¿Qué pasa? Escuchan, el uno no entiende, el primero, que es junto al camino, de plano no entiende nada.
Pero este entiende un poquito, pero menos, ¿sí? Entiende muy poco, muy poco. Y dice, cuando tienen un problema o los maltratan por ser obedientes a Dios, estoy leyendo la versión traducción en lenguaje actual, enseguida se olvidan del mensaje, ¿sí? Vos estás yendo allá a que te laven el cerebro. Bueno, ese era el discurso de mi época, ¿no? ¿Cierto? Otro discurso que le daba a la gente o le hacía bullying a uno. Por ejemplo, el pastor te va a robar los diezmos, ¿cierto? Te van a prohibir bailar. ¿Allá prohíben bailar? Preguntaban en ese tiempo, ¿no? ¿Allá prohíben tal cosa? ¿Sí? Hay que ponerse falda larga. Allá hay una cantidad de cosas que la gente decía, ¿no? Te vas a volver loco, por ejemplo. Y otra cantidad de cosas. Entonces la gente tropieza con estas cosas tan insignificantes. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque ha entendido muy poco. Por ejemplo, el ejemplo de la oración. Si esa persona escuchó bien el mensaje y si el que lo dio lo transmitió bien, debió haberle enseñado que la oración es un ejercicio espiritual que sirve para lo que el Señor Jesús nos dijo que servía, para que no entremos en tentación, ¿cierto? Para que la carne se debilite, ¿cierto? Para que el espíritu crezca, porque la carne, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces si la persona entiende que el beneficio de la oración es que esas cosas que le hacen pecar, que le hacen romper la comunión con Dios, se van cuando se hace este ejercicio de la oración, entonces esta persona podría, ¿sí? Si lo entendiera un poco más, o si lo entendiera como debe ser, para qué sirve la oración, entonces esta persona podría orar de una manera más consistente porque lo tendría absolutamente claro. Y así todo el mensaje del Evangelio. Si alguien no va a las congregaciones o a las iglesias, no va como un club al cual van todos sus amigos y se siente bien y qué chévere y tan bonito que hablan y tan bonito que oran, pero no sé ni pío qué es lo que están diciendo, sino que entiende lo que predicamos la semana pasada, que estamos con un juicio encima de condenación y que tenemos a Cristo que nos reconcilia con el Padre y entendemos eso, ¿cierto? Entonces, si no entendemos eso, no podemos caminar y no podemos continuar, sino que en el club ese día, un domingo no lo saludan, pasa el pastor de largo y fue despistado como a mí me suele pasar y no lo saludó como quería, como tenía esa expectativa, entonces el domingo siguiente ya no está, tropieza y se va. Es ese tipo de personas como los pedregales, ¿cierto? Sin muchos sustratos y mucha tierra de la cual tomar nutrientes, ¿cierto? Y sin sin mucha agua, de donde tampoco tomar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier rayito de sol, cualquier problema que presenta, ¡pam!, lo hace desertar del Evangelio. Imagínese donde le tocara las pruebas de los discípulos. Si predicas el Evangelio, te azoto. 40 azotes menos uno, 39 garrotazos en la espalda y los pelaban. Y llegaban y tin, 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 le daban y salían lo uno al otro. ¿Cuántos se dieron a dos? Mira la espalda, ay, ay, mira. Y eran como la marca y hacían la selfie, ¡pah!, predicando a Cristo, ¡pah!, y lo montaban en el Instagram. Imagínense hoy en día porque no lo saludan o porque no atienden lo que ellos quieren o lo que la persona desea, salen y se van. ¿Por qué? Porque son como pedregales. Ahora vamos a ver el tercer tipo de persona. Y es la persona tipo espinos. La persona tipo espinos, así la describe el Señor Jesús en el versículo 7. Este de tipo espinos es el que oye,
la palabra porque todos la oyen. Ojo, la parábola lo que nos muestra es que todos oyen. Todos, es el mismo sembrador, ¿sí? El mismo predicador, la misma semilla, que es el mismo mensaje. Cuatro terrenos diferentes que lo que hace la diferencia no es que no oigan, todos oyen. Por eso el Señor dijo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos la oyen, pero la diferencia es lo que estamos estudiando. Entonces, este que cayó entre espinos, oye la palabra también, pero hace ya un balance. Y en ese balance, pone en la balanza el continuar la palabra, ¿sí? Versus priorizar sus necesidades y ese afán de adquirir riqueza por encima de la palabra de Dios. Entonces, está el Evangelio, ¿cierto? Y está mis necesidades y el dinero. Entonces, ¿qué pasa? La balanza se inclina hacia dónde. La priorización de esta persona está más en resolver su vida, en resolver su economía, ¿cierto? Entonces no tengo tiempo para Dios porque para mí es más importante pagar las deudas, para mí es más importante hacer dinero, hacer plata, tener una mejor calidad de vida, bueno, una cantidad de cosas. Esa es su prioridad y está enfocado en eso. Eso está mal, eh, querer tener un mejor estilo de vida o una mejor economía, no, eso no es lo que está mal, de ninguna manera. Yo busco, como pastor, trabajando y haciendo negocios y una cosa y la otra, busco tener una mejor calidad de vida. El detalle es el orden, la priorización. Cuando eso está por encima de caminar con Cristo, de la palabra de Dios, de obedecerle a Él, entonces si eso es lo primero, está por encima el dinero que el caminar con Cristo, allí es donde está el problema, ¿cierto? Bien lo dice la carta a Santiago, la carta de Santiago, la epístola universal. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y una de las razones por las cuales, mire, ¿quién lo, quién lo creyera? De las principales razones por las cuales la gente no puede creer al Evangelio es porque le da una prioridad al dinero por encima de Dios y de la palabra. También lo dice el Señor Jesús, que uno no puede servir a dos señores. No puede servir a las riquezas que denominaban el dios griego Mamón, ¿sí? No puede servir a las riquezas y a Dios. ¿Por qué? Porque dice que aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces, si yo aborrezco o si yo amo mucho el dinero, una persona ama mucho el dinero, va a aborrecer necesariamente a Dios. Es contrario, es disyuntivo, ¿sí? No se pueden llevar las dos cosas al mismo tiempo. Ojo, ojo, estamos hablando del podio. Acabamos de pasar unos Juegos Olímpicos. Usted ve el número 1, el número 2 y el número 3, medalla de oro, plata y bronce, ¿cierto? Usted lo ve. Pero el de oro está arriba. Está arriba. En la foto hay que abrir el plano para poderlo ver. En la foto de nuestra vida debe abrirse el plano para poder ver a Dios como el primero en nuestras vidas. Ahora dice el versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Es una descripción muy sencilla, ¿cierto? Se requirió de dos versículos para explicar el de los pedregales, pero solamente uno para el de los espinos. Y entonces en la explicación que da el Señor de este tipo de personas, en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, escucha, nuevamente, oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual
que es una traducción parafraseada, ¿cierto? Entonces dice el versículo 22. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, ojo, oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Entonces, mire, este oye el mensaje, lo entiende un poco más que el anterior, ¿sí? Pero no permite que eso ocurra un cambio. No permite que ocurra un cambio en su vida. Él se hace consciente de que debe priorizar a Dios, de que Dios debe estar primero, ¿sí? Como el mandamiento que aprendimos de niños y que recitábamos en el colegio en la clase de religión. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero esto es solo verborrea, solo no pasa más de allí, de los labios, en el corazón eso no está. En el trono del corazón de este tipo de personas está el afán de suplir necesidades y hacer riquezas, ¿sí? Algunos solamente alcanzan a suplir necesidades, ni siquiera alcanzan a hacer riquezas, pero tienen que trabajar mucho, ¿sí? No, tengo que trabajar mucho porque es que ese tiempo que le voy a dedicar a Dios mejor se lo dedico a trabajar para poder suplir mis necesidades. Y como muestra siempre la palabra, en saco roto. Yo tengo una frase que le digo a la gente muy comúnmente. Lo que le funciona a los hijos de las tinieblas no le funciona a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las reglas de los reinos son totalmente contrarias. Allá funciona la avaricia, allá funciona el querer acaparar. Acá en el Evangelio dice todo lo contrario. El que quiere retener, ¿cierto? El que quiere retener, vendrá pobreza. Ah, ¿usted quiere tener una cuenta bancaria jugosa? En el Evangelio funciona diferente. Va a venir a pobreza, porque usted quiere retener más de lo debido, ¿cierto? En el reino de los cielos funciona diferente. Hay que dar. Entre más damos, más recibimos, porque eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. El ejemplo más grande de dar, la ofrenda más grande, la cual nadie podrá superar, es el mismo Jesús entregándose en la cruz del Calvario. ¿Y qué ganó? Muchos hermanos y muchos hijos para el Padre. Ganó todo, ¿sí? Entonces, en este caso de las personas, ya para terminar, no, si no está ahí entronado Dios, sino que está otra cosa, el mismo Señor Jesús también se los dijo en Mateo, los gentiles buscan esas cosas, pero vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad antes de que se los diga. Mateo capítulo 6, antes de que ustedes se lo digan. Así funciona acá, de este lado, en el reino de los cielos. Allá afuera sí funciona el hacerme cargo de mí mismo. Acá tenemos un Padre, no estamos huérfanos, y allá hay un Padre diferente, un Padre que mata, que roba, que destruye, pero acá tenemos un Padre que es, nada nos faltará, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el último tipo, la persona tipo buena tierra. Tipo buena tierra. ¿Quién es ese? Este es el que oye la palabra, igual que los otros, pero ya la entiende, ¿cierto? Y además de entenderla, que la anterior la podía comprender, mas no podía permitir lo que necesitamos que permita, permite que la palabra de Dios cambie su vida. Esa es la diferencia. Oír, entender y permitir que la palabra de Dios cambie la vida de la persona. Entonces en el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra, dice el Señor, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y ya viene en el versículo 23 el Señor a explicar
¿Quién es ese tipo de persona? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Ese da fruto es que permite que esa palabra se haga viva en él y genere un cambio. Un cambio que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, todo lo que escuchamos de la palabra, no todo lo aprovechamos, lo que nos muestra aquí el Señor Jesús en esta palabra, no todo lo aprovechamos al 100%. Hay cosas en las que nosotros somos fuertes como todo, ¿no? En las cuales somos muy fuertes y hay otras en las cuales no podemos aplicarlo. Donde damos mucho fruto, damos fruto al 100, y en otras quedamos al 60, ahí como rayado, como pasaba en nuestra época cuando se calificaba de 1 a 10 y la gente pasaba con 5 o 9, ¿cierto? Y hay otros que dan al 30, o sea, son de los que sobran, como decía por ahí una banda de rock en español. Son allá. Pero de todas maneras está dando fruto. Al Señor nosotros sí vemos esas cosas, la cantidad, evaluamos, nuestro juicio de valores está en función de lo que vemos. Pero el Señor no mira eso. El Señor mira es, ¿obedeces o no obedeces? ¿Sí? Poquito, mucho, esto, pero estás allí en el intento, estás, la palabra lo dice en Isaías capítulo 35, dice, y habrá calzada, habrá camino de santidad, será llamado camino de santidad. Dice que el que camine por ese camino no se extraviará por torpe que sea. Caeremos, nos levantaremos, esto y lo otro, en esa palabra, en lo que se esté predicando, pero estamos allí, ¿sí? Entonces, yo se la quiero leer también en la traducción del lenguaje actual. Dice, finalmente, dice el Señor, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden, igual que la anterior. Pero, dice, estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno, son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. ¿Sí? Entonces, ya vimos esta parábola del sembrador y yo no sé a cuál usted se asemeja, ¿cierto? Usted hoy se tiene que identificar en uno de esos terrenos. Usted no puede quedarse y decir, no, yo no estoy en ninguno de ellos. Usted debe de estar en alguno de esos terrenos porque así lo explicó el Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, su palabra es la misma. Su palabra es la misma. ¿Sí? Él no cambia ni hay sombra de variación. El hombre tiene estos 4 comportamientos. ¿No entiende? ¿Sí? Entiende y lo recibe con mucha alegría o recibe esto con mucha alegría, pero luego tropieza o prioriza las riquezas y las necesidades por sobre Dios, los afanes de la vida, como a Marta le pasaba, las vicisitudes de la vida, o está el que es buena tierra, y que estando dentro de esa buena tierra también hay 3 clasificaciones. Hay 4 en general del escuchar la palabra, y dentro de los que cambian sus vidas hay 3. Unos que dan a 100, otros a 60 y otro a 30. Lo importante es dar fruto, mi hermano, mi amigo. Eso es lo importante, dar fruto. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esta parábola? Que el sembrador es el mismo, ¿cierto? Quien predica la palabra es el mismo. Que la semilla es la misma, es decir, la palabra de Dios es siempre la misma. Pero lo único que cambia es el terreno, el tipo de oyente. Mismo predicador, mismo mensaje, pero diferentes personas, diferentes oyentes. ¿Cuál tipo de terreno es usted? Vuelvo y le pregunto. ¿Cuál es ese tipo de terreno? Identifíquese. Si usted de pronto le perdió el hilo en algún momento a la predicación, vuelva otra vez y escuche los 4, pero ubíquese en uno. Lo segundo que podemos sacar como conclusión es que
todos los terrenos que describe Jesús en la palabra oyen, oyen, todos oyen. Ninguno dice, no me interesa ese mensaje. Estamos hablando de los que oyen. Lo que cambia en cada uno es el grado de entendimiento o comprensión de esa palabra. ¿Cierto? Como lo vimos. No entiende, recibe con gozo, pero no lo entiende, medio entiende, pero no le da crédito, no le da razón a la palabra para que haga algo en su vida, entiende y permite que el otro terreno, la buena tierra, entiende y permite que esto haga cambio en su vida, en algunas ocasiones total, 100%, en otras medio, 60%, y en otras casi nada, pero está empezando y está dando fruto, 30%. ¿Qué grado de entendimiento? La pregunta aquí es, ¿qué grado de entendimiento tiene usted de la palabra de Dios y qué está permitiendo que haga en su vida? ¿Sí está permitiendo que lo cambie? Entonces, según sea ese grado de entendimiento que tenga la persona, así será el cambio que ocurre en su vida. Bueno, hoy ya terminamos el mensaje. Voy a orar para que el Señor primero les ilumine en cuál tipo de terreno es usted. Si usted se está haciendo consciente que usted es uno de esos terrenos, la obra del Espíritu Santo está allí. Ahora lo que tenemos que pedir, lo segundo que debemos pedir, es que el Señor le haga que usted empiece a dar fruto, que sea una buena tierra con esta palabra, con cada predicación, y que eso permita un cambio en su vida. Allí es cuando se hace evidente, ahí es cuando la radiografía del Evangelio nos permite dilucidar, nos permite ver ese misterio que no se puede ver con los ojos humanos. Usted empieza a sentir esos cambios en su vida, en su carácter principalmente, en su corazón, en su forma de obrar, su forma de actuar, en sus emociones, en sus pensamientos, ¿sí? Allí es donde usted se da cuenta. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por permitirnos una vez más predicar tu palabra. Gracias porque esta palabra viva y eficaz está entrando hasta nuestros corazones, está discerniendo el pensamiento de ellos, está entrando hasta partir el alma del espíritu y está haciendo lo que corresponde en nuestras vidas. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú ilumines a tu pueblo, a tus hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que tú les ilumines esta palabra, que les hagas resplandecer la luz de Cristo en sus vidas principalmente, para que puedan sacar provecho de todo el Evangelio, toda esta buena noticia de salvación. Obra en la vida de cada persona, de cada oyente, Señor. Haz que sean buena tierra, Señor, que empiecen a dar ese fruto, cuan a 100, cuan a 60 y cuan a 30 por uno. Que sean esas espigas fructíferas, Señor, como ese trigo que tú nos comparas. Que den esas semillas, Dios. Que también puedan expandir, Señor, la predicación del Evangelio. Porque tal vez esas semillas también podrían significar, Señor, esas personas, Señor, que podemos predicarle el Evangelio, Señor. Que le prediquemos a cientos, a decenas, a 6 decenas, a 3 decenas, pero que los alcancemos, Señor, con tu palabra, Dios de los cielos. Que seamos esos embajadores de Cristo, que seamos ejerzamos ese ministerio de la reconciliación con el Padre, que tú estabas reconciliando, Padre,
Estabas reconciliando al hombre contigo mismo a través de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día, disfruten hoy. Quiero decirles que eh, tenemos consejería, si usted lo requiere, o las peticiones de oración, usted los puede hacer al número 301-216-7074. Nos puede hacer allí las peticiones de oración. Si está fuera del país, le antepone el 57 y nos hace ahí las peticiones de oración. Allí está el número de WhatsApp. También, si usted necesita una consejería, con mucho gusto estamos para atenderle. Les recuerdo la dirección donde nos estamos reuniendo, la calle 29, número 3367 de Barrio Nuevo, ¿sí? En el Instituto Sencap. Suscríbase, déle el botón de suscribirse si usted no está suscrito para que le lleguen las notificaciones cuando subamos algún mensaje. Comparta este mensaje con otras personas que usted crea que le va a ser de utilidad. Haga sus comentarios públicos. Ahí también hay un botón de comentarios. Usted puede poner su comentario allí. Y continuemos aprendiendo de esta radiografía del Evangelio. Dentro de 8 días le hago la invitación. Descanse. Hoy es el Día del Señor, de celebración, de descansar, de estar en familia, de disfrutar unos buenos alimentos. Y bendiciones, Dios los guarde. Nos vemos dentro de 8 días.